¿Sabías que en México son asesinadas 11 mujeres todos los días? ¿Que somos la población más acosada y abusada sexualmente? ¿Que la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la violencia están presentes todos los días en nuestras vidas? ¿Por qué no volteas? Solo tienes que mirar. Estamos ahí, caminando con miedo, gritando en silencio, pero luchando todos los días porque nos queremos vivas, nos queremos fuertes, nos queremos libres, porque necesitamos salir a la calle seguras de que volveremos a casa, porque tenemos que seguir avanzando por nuestras hijas, nuestras madres, nuestras hermanas, porque necesitamos salarios dignos, educación digna y un lugar donde ser hombre o mujer no marque una diferencia. Hoy estamos aquí porque queremos un país mejor, porque estamos firmes y seguras de que otro México para las mujeres sí es posible, porque una vida libre para las mujeres sí es posible, una vida libre, libre de cualquier violencia. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Diálogos Feministas. Seguimos en la alcaldía de Coyoacán, por supuesto, en una excelente compañía. Ahora estamos en otro punto de Coyoacán. Estamos en zona de Pedregales. En los Pedregales. Así es. Y bueno, pues como pueden ver, con una excelente compañía, con compañeras nuevas que están también participando en estos diálogos y yo pues se las voy a presentar. Continuamos con Fabiola Obando, concejala del PRD Muchas gracias Coyoacán. Nuevamente por la invitación. Bienvenidos a Coyoacán. Gracias. Y bienvenidos a los Pedregales. Gracias por apoyarnos y hacer también posible junto con Desiree estos espacios. Y bueno, pues en este segmento nos va a estar acompañando Edith Ramírez. Compañera, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Diálogos Feministas por la oportunidad de estar aquí. Pues gracias a ustedes y por supuesto a quien nos ve allá a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales donde ustedes pueden aprovechar estos espacios que genera el PRD como una herramienta. Sencillamente es una herramienta que de pronto las mujeres sí ocupamos porque no sabemos muchas cosas, desconocemos muchas leyes, muchas situaciones que a veces normalizamos, que a veces necesitamos tener un poco más de claridad. Bueno, pues es la intención de este espacio, de este programa, al cual les agradezco mucho que nos acompañen también a nuestras compañeras de aquí del público y también quisiera saber cómo están. Bien. No, pero como si hubieran comido, ya es tarde, ya comieron, ¿cómo están? Ah, no han comido, vámonos a comer, producción. Pues qué bueno que están bien, gracias por estar aquí. Yo siempre insisto en que verlas es para mí de verdad muy gratificante porque las mujeres a veces no nos damos tiempo ni para nosotras mismas. No nos damos tiempo para ir al médico, hacer un chequeo, no nos damos tiempo para descansar, tan simple como eso. Y que se den el tiempo hoy de estar aquí, a mí en lo particular me da muchísimo gusto. Si les parece bien, vamos a comenzar pues con nuestro segmento de hoy porque tenemos datos, ¿no? Y yo voy a comenzar como siempre con estos datos. En la Ciudad de México, que es desde donde estamos transmitiendo este programa, pues están matando a 10 mujeres por mes. De enero a agosto de este año se han registrado 83 asesinatos de mujeres, de los cuales las autoridades solo tienen registrados 37, ¿no? Pues ya saben que obviamente ellos tienen sus propios datos, pero bueno, pues ellos, sin embargo, desde el gobierno se anuncia con bombos y platillos que ha habido una reducción del 18% en la incidencia del feminicidio. No obstante, en septiembre las mujeres también registraron en un 70.5% que se sienten demasiado inseguras de vivir en la Ciudad de México. Pues con estas cifras es que vamos a arrancar este segmento. Si te parece bien, vamos a comenzar preguntándote, compañera, y también de seguidamente, ¿qué opinan de estas cifras y de esta situación? Bueno, muchas gracias. Realmente me llama mucho la atención, las cifras siempre son cifras oficiales que se manejan, en donde hay un ocultamiento, un enterramiento de realmente cómo estamos viviendo las mujeres en la Ciudad de México. La realidad es que las mujeres seguimos viviendo una violencia social extrema, una violencia familiar
todavía y en todos los espacios en donde las mujeres transitamos. Pero hablando particularmente de los feminicidios, es la violencia más extrema que podemos vivir las mujeres. Mientras a los hombres los pueden asesinar, a las mujeres nos violan antes de asesinarnos, a las mujeres nos masacran antes de asesinarnos, a las mujeres nos violentan antes de asesinarnos. Realmente yo no creo en la cifra, no creo, es más, me parece que puede haber más feminicidios, más corto, está corta, puede haber mayor cifras, sobre todo cuando las mujeres somos asesinadas dentro de los hogares. Y son cifras en donde no salen a la luz porque el tratamiento puede ser otro, ¿no? Que de pronto nos caímos, de pronto hasta puede darse el manejo de suicidio y no estamos ahí en esas cifras, no estamos visibilizadas. Yo creo que sí hay un ocultamiento y por supuesto esto tiene que ver mucho con la alerta de género que más adelante estaremos abordando. Muchas gracias, compañera. ¿Tú qué opinas? Tú que estás un poquito como vigilante incluso de los presupuestos, de las cifras también. ¿Qué opinas de estas cifras? Pues la verdad es una pena que para los gobiernos sea más importante ocultar, ¿no? y maquillar hasta cierto punto las cifras de violencia tan alta que vivimos, de feminicidios, que sea más importante decir, lo estoy haciendo bien, pero estoy ocultando acá a estas mujeres que mataron y que a lo mejor no denunciaron. Para las mujeres es muy difícil llegar maltratada, violentada, las que logran llegar a denunciar, porque desgraciadamente desde el MP la mujer llega y dice, a ver, ¿te pegó o te robó? ¿No? Solamente puedes denunciar porque te robó, y entonces se vuelve un tema de, pues ya no sabes ni si fuiste violentada, fuiste ultrajada, fuiste violada, qué pasó, ¿no? Desgraciadamente esto pasa muchísimo. Yo hoy te puedo decir, como vigilante de la alcaldía, como concejal de la alcaldía, que cada peso este año que se ha destinado para el tema de seguridad, sobre todo en las mujeres, ha sido pesos utilizados justamente para la causa, ¿no? Hoy, gracias a Dios, en esta alcaldía tenemos un alcalde empático con la mujer, un alcalde que tiene o que busca la equidad entre la mujer. Tan es así que esta alcaldía es la única alcaldía que tiene una dirección de equidad que preside la maestra Desiree, quien ha trabajado muchísimo justamente pues por, lejos de maquillar estas cifras, pues no es maquillarlas, ¿no? Más bien es atacarlas y atacarlas desde fondo, desde punto donde las mujeres pueden acercarse a instancias de la alcaldía, a donde tienen que denunciar y tienen un acompañamiento legal, pues ahora sí que hasta donde se puede, ¿no? Pero o sea, Coyoacán no es toda la Ciudad de México, ¿no? Coyoacán pues solamente es una alcaldía y pues en las otras deberíamos pensar que se tendría que fomentar este tema, ¿no? Entonces, lo importante no es maquillar las cifras y eso es algo que debemos hacerle ver a los gobernantes de la Ciudad de México y que no es necesario que maquillen las cifras cuando sabemos cuántos feminicidios hay. Seamos empáticos con las mujeres, ¿no? Esa equidad de decir lo que decía la compañera Edith, a los hombres pues desgraciadamente tampoco es que esté padre, pues también los matan en X situación, pero pues los matan y ya, ¿no? Y las mujeres pues no, o sea, pues antes de matarnos todavía pasan otras situaciones. Entonces, levantemos la voz por nosotras, por las que logramos estar aquí y por todas aquellas mujeres que no pudieron llegar, pero que nosotros debemos defender desde donde estamos, desde nuestras trincheras. Muchas gracias a las dos. Y bueno, fíjense que justo en algunas de las medidas, ya hablaremos justo de la alerta de violencia de género y analizaremos su función. Tengo aquí el dato de esta línea telefónica Mujeres SOS *65, así se marca, quiero pensar, que se especializa justamente en emergencias de género, ¿no? Yo quisiera hacer el ejercicio porque nos sucedió en la plática previa a este programa. ¿Cuántas de ustedes conocían esta línea o la conocen? Yo no la conozco. Ahora levanten la que no las conocen, nomás para que se vea bonito de que no la conocemos nadie y que quede certeza de que nadie la conocemos. No la conozco. Yo tampoco la conocía, no sé cómo funciona. No sé cómo funciona. Ni yo. ¿Tú la conocías? No. Bueno, pues esto es una acción que se implementa y que incluso anuncian y justo cuando analizamos las actividades que se hacen, que se anuncian, que se promocionan y que quedan ahí en el papel o en el comercial o en el spot político o en la propaganda o en el discurso de campaña, que bueno, de informe, que no es campaña, pero que dicen que no, que sí, la gente no la conoce, ¿no?
no lo tiene en cuenta. Entonces, yo quiero que analicemos juntas qué sucede con este tipo de actividades, por qué algo tan importante como una línea especializada, algo de lo que pedimos nuestra limosna, porque a veces, y sucede, vamos a los MPs, no tienen la perspectiva de género a la hora de impartir justicia, a la hora de levantar un acta, a la hora de atender una denuncia. Bueno, pues ya hay una línea Mujeres SOS, pero no la conocemos. Pero sí conocemos pues los conciertos que se hacen en el Zócalo, ¿a poco no? ¿A poco acaba de estar Grupo Firme? Acaba de estar Todos Sabemos, ¿a poco no? Eso sí nos enteramos. ¿Por qué de esto que sí es muy importante? No. Bueno, te quiero comentar que desconozco el funcionamiento, es más, desconocía que existía la línea y pues mucho menos conozco cómo está funcionando, ¿no? Tiene que ser una línea, si existe la línea, tendría que ser una línea muy eficaz de atención, en donde las mujeres puedan sentirse seguras de ser escuchadas las 24 horas del día, los 365 días del año. Hay cifras en donde mayormente se da la violencia hacia las mujeres, que son los fines de semana y días festivos, en donde casualmente las instituciones no hay personal para su atención. Y si esta línea no tiene profesionistas capacitados, personal eficiente y conocedora y sensible en materia de derechos humanos y en materia de violencia hacia las mujeres, no va a funcionar. Pero no solamente se requiere esto, sino se requiere una canalización. Yo no quiero que en este momento me den una contención o que me den una atención, sino que me den una respuesta inmediata de qué hacer cuando al generador de violencia lo tengo dentro de mi lugar que se considera seguro, que es mi casa, que es mi espacio personal, ¿no? Y no que me digan, vaya a tal institución o vaya al Ministerio Público, en donde sé que a las 10 de la noche, a las 12 de la noche se me va a complicar el traslado y que voy a llegar a una agencia del Ministerio Público insensible, apático para atenderme, me va a tener horas, y que si no hay médico legista me van a tener que trasladar a otra agencia. ¿Con qué recursos me voy a regresar a mi casa? Si no tenemos mecanismos de atención eficaces, no funciona. Para mí solamente es una simulación de política pública. Pues yo creo que, no lo voy a hacer ahorita porque tampoco se valdría jugar con ello, pero he de darme a la tarea, y yo creo que todas, de investigar si la línea en realidad funciona, si de verdad sirve, porque incluso si sí, pues qué bueno, porque no nada más se trata de decir lo que se está haciendo mal, sino también utilizar lo que se esté haciendo bien, ¿no? Porque finalmente es una herramienta que estamos exigiendo. Hemos de investigar si en realidad sirve, ojalá nunca la necesitemos nadie, pero si es una herramienta que exista, qué bueno, ojalá le den más publicidad y más propaganda para que más mujeres la conozcamos. Hablando de cosas que las mujeres conocemos, yo creo que algo que sí sabemos es que en la Ciudad de México, como en otros estados de nuestro país, se ha decretado la alerta por violencia de género. En la Ciudad de México tiene 2 años, ¿no? Hay estados como Veracruz que tienen 2, una tercera creo que andaba por ahí entre que sí que no, o sea, como si fueran hoteles del turista mundial, ¿no? Veracruz tiene 3, la Ciudad de México tiene 1. Y Claudia Sheinbaum dice que justo a raíz de que se decretó la incidencia en feminicidios, en violencia de género, se ha reducido hasta un 25%. Yo quiero que me des tu opinión, sí, focalizándonos un poco Coyoacán, pero un tanto en general de la Ciudad de México. ¿Crees correcta esta percepción? Yo creo que no, creo correcta, sobre todo viniendo con todo respeto de una mujer, porque uno ve a las mujeres en una posición importante llamando el tema gobierno, y pensaríamos que como mujeres vamos a ser mucho más empáticas en este tema, ¿no? Desgraciadamente la violencia no la vamos a mitigar, no la vamos a terminar, porque la violencia la venimos arraigando desde que somos niños, desde nuestros abuelitos, ese tema del machismo, ese tema de, pues tú tienes que ser, pero cuando uno ve llegar a una mujer a un puesto tan importante como es ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, se podría pensar que se tendría que trabajar en conjunto con todas las demás alcaldías para lograr situaciones o cosas que beneficien a las mujeres que desgraciadamente son violentadas. Yo desde mi trinchera, por ahí ustedes que nos siguen en las sesiones del Consejo, quise implementar o se piensa implementar
primeramente en Coyoacán, un albergue en donde las mujeres puedan estar por lo menos de, no sé, 4 a 6 meses con sus hijos, porque también eso pasa, que de repente te llevan a un albergue y te quitan a tus hijos porque el albergue no permite. Y queremos implementar eso para que las chicas no tengan que regresar o las mujeres no tengan que regresar con sus agresores, ¿no? Por un tema ya sea de vivienda, económico, y en esos meses poderlas empoderar y poder hacer algo. Entonces, cuando tú desde tu trinchera trabajas por la mujer, porque eres mujer, porque has vivido violencia o porque no la has vivido, pero te has dado cuenta, porque llegan vecinas y te buscan, oye, ¿cómo le hago? Tengo miedo, ¿cómo salgo de aquí? Y tienes a dónde acercarlas, está bien. Pero yo creo que como mujeres no deberíamos como tener como prioridad decir no está pasando nada, al contrario, está pasando, pero yo estoy haciendo esto, ¿no? En lo que comentabas de la línea de apoyo, pues efectivamente, si funciona, pues vamos a difundirla, porque nos va a servir a todas, nos va a servir a todos. Por ejemplo, yo pronuncio a Coyoacán, obviamente es la alcaldía en donde estamos ahorita trabajando, pero ser un ejemplo, o sea, no ser como una cosa, solo Coyoacán es esto, no, ser un ejemplo para las demás alcaldías, para los demás alcaldes y alcaldesas, que digan, oye, pues esto que están implementando, yo no digo que no lo haya en otras alcaldías, yo lo estoy hablando porque es la alcaldía que me toca vigilar a mí como concejal, pero sí, desde la Ciudad de México, hacer esa conciencia de decir, oye, pues digo, no sé si no lo hace o no sé si, pero ese tema de decir 25%, yo creo que no. Y lo digo porque se ve en las calles, porque se ve cada día, ¿no? Con mujeres que mueren en manos de sus agresores o que mueren con sus hijos sin tener sus hijos a dónde ir. Entonces hay que hacer como mucha conciencia en ese tema de, volvemos a lo de las cifras, ¿no? Lejos de maquillar las cifras, pues ver, oigan, está pasando esto, pero pues vamos a hacer todos esto, ¿no? No pasa nada si pasó esto porque al final no es culpa de ella, pero sí es una responsabilidad de todos intentar como bajar las cifras exactas de lo que se tiene, ¿no? De lo que está pasando. A mí me gustaría abonar, si me permites, algo más, hacer como un poquito de historia. En 1999, cuando se constituyen los primeros centros integrales de apoyo a la mujer, que en ese momento estaba Cuauhtémoc Cárdenas, porque fue el PRD, quiero decirles, quien impulsó esta política pública. En ese momento Cuauhtémoc Cárdenas, cuando estaba en campaña, hizo acuerdos con las mujeres. Acuerdos en el sentido de comprometer el voto de nosotras las mujeres comprometimos el voto a cambio de la creación de los primeros centros integrales de apoyo a la mujer. Y es este gobierno del PRD quien impulsa, es el gobierno del PRD quien ha impulsado principalmente el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres y sobre todo acciones contundentes en materia de violencia de género. Pero refiriéndonos a la alerta de género, hay que recordar que había una resistencia del gobierno de la Ciudad de México a activarla. La alerta de género es un mecanismo que está establecido en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, en donde obliga a los 3 niveles de gobierno a establecer una serie de mecanismos de prevención, de atención y de erradicación de la violencia hacia las mujeres. El gobierno de la Ciudad de México se oponía a este reconocimiento de violencia, no importa, las cifras, eso es lo de menos, con una mujer asesinada es suficiente para que se active la alerta de género. No importa si son 10, 20, 30, con una sola mujer asesinada. Se resistía porque decía que no eran cifras suficientes. Recordemos que fueron 2 amparos promovidos por diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes ordenaron a través de un juez al gobierno de la Ciudad de México a activar la alerta de género. Así es, y bueno, justo analizando, pues creo que podemos coincidir en que las alertas de pronto no funcionan como deberían. Yo creo que muchas de las personas que escuchamos, se activó la alerta de violencia de género y luego, ¿y con eso qué va a pasar? ¿O ya se activó y ya desapareció la violencia? Efectivamente, son una serie de acciones afirmativas que deberían de llevarse a cabo, un presupuesto que se tiene que etiquetar, pero que lamentablemente muchos de los gobernantes y gobernantas no saben aplicar, no saben implementar o no quieren hacer, o hacen como que no saben, ¿verdad?, implementarlo. Y entonces, ya estamos aquí
analizando, coincidimos en que no han funcionado las alertas como deberían. Tener 2 o 3 como Veracruz, pues no es la idea, ¿verdad? Porque no por eso ya la de los violentadores van a decir, ay, no, aquí en Veracruz no, porque aquí hay 3 alertas de violencia, vámonos mejor a la ciudad, nada más hay una. No es la idea, ¿no? La idea es que se implementaran las acciones necesarias. Pero además de las que en teoría, como la línea que tengo la intriga de ver si es real, ¿qué otras propuestas, qué políticas públicas, qué acciones a corto, a mediano plazo se tendrían que hacer aunadas a estas alertas que han sido deficientes? Claro, yo quiero, a mí me genera mucha inquietud cuando me hacen esta pregunta desde la política pública, porque yo quiero decirles, mujeres, Fabiola, compañera que están aquí, la directora, que no se pueden llevar a cabo acciones de política pública sin presupuesto. Y el presupuesto con este gobierno federal hacia las mujeres disminuyó terriblemente, en la Ciudad de México igual. Entonces, ¿cómo se van a llevar acciones sin recursos y sin presupuesto para las mujeres? Las mujeres somos la mayoría de la población y están obligados los gobiernos a atender las necesidades. Desde luego, la alerta de género establece una serie de mecanismos desde la Procuración de Justicia, en principio, pero no solamente desde la atención, sino desde la materia de prevención. La violencia de género hacia las mujeres es una cuestión estructural, social, que genera desigualdades hacia las mujeres y en donde se establece un mecanismo de superioridad hacia quien genera la violencia hacia nosotras las mujeres, que principalmente son los hombres en su mayoría. Y si no hay acciones, si no hay presupuesto, ¿cómo se puede estar previniendo? Díganme ustedes, mujeres, porque yo hice un diagnóstico hace ya algunos años en Santo Domingo y Santa Úrsula sobre la violencia social hacia las mujeres, y la verdad, ese diagnóstico sigue siendo actualizado porque muchas veces las mujeres ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera sabemos que estamos siendo violentadas. Se naturaliza la violencia dentro de los hogares porque dicen, pues sí, tiene razón el otro en enojarse si yo no le preparé los frijolitos como le gustan a la mamá, como la mamá se los preparaba, ¿verdad? Tiene razón. O sea, las mismas mujeres no nos damos cuenta que estamos en esta condición de inferioridad. No es que seamos inferiores, sino condición de inferioridad con relación a quien genera la violencia y quien se coloca en una condición de superioridad. Yo creo que tendrían que hacerse acciones más eficaces. Digo, bueno, como muestra basta un botón. Veamos las marchas feministas de las mujeres, en donde las mujeres expresamos en ese espacio corto, en ese espacio de un día en el activismo, todo nuestro enojo, porque no hay política pública. Está fallando la política pública, la violencia sigue a las mujeres, no solamente los feminicidios, sino dime en los hogares, si hiciéramos rápidamente aquí una encuesta, te aseguro que en la mayoría de los hogares en donde estamos, en donde transitamos las mujeres, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito escolar, somos violentadas. La violencia no disminuye y por supuesto las desigualdades tampoco disminuyen hacia las mujeres. Así es, pues acercándonos ya al cierre de este segmento, también me gustaría escuchar qué propuestas tú, que justo tienes otra perspectiva de lo que se hace, a lo mejor que dijeras, no era por ahí, yo creo que es por aquí, algo inmediato, también entender que es a largo plazo, porque tampoco es que tronemos el dedo y listo, pero a lo mejor algo inmediato, algo a largo plazo, ¿qué nos puedes decir? Pues yo creo que propuestas, hay muchas propuestas buenas, pero coincido con la compañera Edith en lo que dice, podemos proponer, pero si no tenemos el presupuesto, pues es muy complicado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Coyoacán vemos que de cada peso solamente 26 centavos se pueden designar, pero no se designan a mujeres, o sea, se designan a servicios urbanos, a obras, a todas las direcciones y a todo lo que se tiene que intervenir, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues sí, el presupuesto es muy bajo. Todas podemos tener ideas. Es más, hay asociaciones, nos hemos juntado para que todos nos donen ropa o nos donen algunos alimentos para llevarles a mujeres o a casas cuna, no sé. Y las propuestas casi siempre se han hecho como en tema más solidario que en un tema de presupuesto, ¿no? Independientemente de eso, lo comentaba, hay una dirección de equidad de género, algo que no pasa, y también se designa cierto presupuesto para ellos, pero pues es muy poquito. Yo creo que, por ejemplo, programas como estancias infantiles, como el Seguro Popular,
todo esto que ha quitado el gobierno y que no se dan cuenta realmente cuánto nos afecta. O sea, tú, si no eres derechohabiente a algún tema de seguro social o algo, pues no tienes la oportunidad de dejar a tus hijos en una guardería donde no te cobren, ¿no? Y este tema de las estancias infantiles que existió en algún tiempo, que quitaron y que hoy vuelve a salir en algunas de las alcaldías, sobre todo las alcaldías que son oposición al gobierno, pues es una buena, se implementan ese tipo de programas buenos. ¿Por qué? Porque pues las mujeres por lo menos ya van a tener a dónde dejar a sus bebés para poder ir a trabajar, porque aparte, aunque seamos violentadas o no seamos violentadas, tengamos o no pareja, hoy en día la mujer y el hombre tenemos que trabajar, porque realmente la vida ya no te alcanza para muchas cosas, ¿no? Cada vez está más caro todo, cada vez sube todo. Entonces, pues propuestas, pues sí hay muchísimas. El tema es quién nos ayuda, ¿no? Lo que yo comentaba del refugio lo hemos estado ahí viendo la directora y yo, y es algo bien complicado porque pues no es fácil, o sea, al final no podemos tener elefantes blancos en ningún lado. O sea, si tú vas a implementar algo, que sea algo que realmente funcione, algo que realmente sirva, ¿para qué? Para que pueda seguir en marcha, ¿no? Entonces, pues sí pediríamos desde aquí, si nos permites, pues ese tema de que nos ayuden con presupuesto. Las mujeres necesitamos presupuesto. Quizás nosotras porque venimos de un partido que ha sido un partido que implementó programas sociales, que ayudó mucho a madres solteras, que ayudó a adultos mayores, que ayudó a chicos a poner preparatorias, universidades, porque sí, desde el PRD, eso se fundó desde el PRD. Que haya estado un monito en ese momento y que le haya caído todo, y que ahora digan tal escuela, la prepa, ¿no? No es así, o sea, esto salió de nuestro partido, del partido que por lo menos a mí, y creo que también a muchas de ustedes nos vio crecer, yo desde joven estoy aquí. Entonces, pues eso, seguir con esta escuela de implementar estos programas sociales que beneficien, sí, a toda la población, pero principalmente a las mujeres, que somos las más vulnerables, ¿no? Pues ahí está, creo que la propuesta principal es el presupuesto, que si analizamos creo que podría distribuirse de mejor manera, que se le da prioridad a obras, pues tenemos a conciertos, a el Tren Maya, al aeropuerto, a obras que si las vamos juntando dices, híjole, con ese dinero yo creo que unos 20 refugios bien armados, sí tendríamos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, creo que eso es una propuesta, analizar de qué manera repartir el presupuesto a manera que las mujeres podamos ver algo bueno de ello, ¿no? Pues se nos ha terminado el tiempo, quisiera que nos ayudaras, por supuesto, a despedir este segmento y que agradecerte también que hayas estado acompañándonos. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, me da mucho gusto encontrarme aquí con la directora de Equidad y Género, que es una dirección, la primera en la alcaldía, y que además es una mujer comprometida, que conoce el tema. Pero también quiero compartir y decirles que me siento ya muy cansada. Ya tengo más de 20 años en el activismo, en el feminismo, y hoy me siento muy cansada porque las mujeres siempre estamos luchando por nuestros derechos, por el reconocimiento a los derechos. Las mujeres ya hace algunos años estuvimos impulsando los presupuestos públicos con perspectiva de género y costó mucho a la organización de la sociedad civil, a nosotras las mujeres, y hoy nuevamente me llegan de pronto solicitudes, firma esta petición para que nuestras congresistas insistan y exijan los presupuestos con perspectiva de género. Estamos teniendo un retroceso importante en la política pública y eso desde luego afecta a las mujeres, nos trae desigualdad, nos trae violencia y nos trae mucho empobrecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos en este segmento. Gracias, tú no te vayas, vamos a continuar. Gracias a ustedes que nos ven. A todas ustedes. Y por supuesto, gracias a todas ustedes. Vamos rápidamente a un corte y ahorita regresamos. Hago un llamado a la ciudadanía para que desde la casa podamos implementar los valores necesarios para que se valore a una mujer y a un hombre en función a lo que la sociedad necesita. Y hago un llamado al gobierno para que no desampare a las mujeres y a las niñas ante este gobierno de violencia.
Pues ya estamos de regreso con ustedes en Diálogos Feministas. Seguimos en la Alcaldía de Coyoacán con una excelente compañía, a la cual agradezco. Muchas gracias por continuar con nosotras. Y pues para este segmento va a estar acompañándonos Belén Olivas García. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y por compartir temas de importancia para todas nosotras. Pues muchas gracias a ti y gracias también a todas las compañeras que siguen aquí con nosotras y a todas las que nos ven y comparten este programa. Y bueno, pues uno de los temas que también nos preocupa mucho a todas las mujeres, además de la violencia que vivimos con los feminicidios, con esta situación tan delicada, pues también tenemos que atravesar o que resistir a la inflación, al tema económico que vivimos las mujeres. En estos tiempos, y yo creo que ahí sí todas vamos a coincidir, pues vemos el kilo de tortilla en cuanto está, un kilo de huevo. De verdad la inflación nos pega mucho a las mujeres porque somos de pronto quienes estamos como que viendo si estiramos el dinero, si alcanza para la comida, ya ni hablar de nuestras necesidades propias, ¿no? Si unas toallas femeninas, si una cita en una mastografía, porque muchas, como bien decías, no contamos con el seguro médico, entonces hay que pagarlo. Entonces, pues ni hablar de esa situación, ¿no? Y pues en este segmento vamos a estar hablando justamente de esto, porque pues aquí, fíjense la cifra, 8 de cada 10 personas en nuestro país no tienen un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria, la cual asciende en un nivel urbano, no vamos a incluir a la parte rural, en un nivel urbano a 2,144 pesos. Eso es lo que cuesta la canasta básica, sin que contemplemos vacaciones, ningún tipo de recreación, vestido, escuela, ¿qué otra? Échenle. Calzado, el doctor, exacto, medicamentos, todo eso sin contar. La pura canasta, exacto, cultura, deporte, pura canasta básica está en 2,144 pesos. Y pues no todas las personas, 8 de cada 10 en nuestro país no tienen el ingreso suficiente, y yo creo que volvemos a lo mismo, la cifra pues no la creo, yo creo que está muy cortita, ¿no? Y vamos a platicar de eso. ¿Qué te parece si nos vas dando tu opinión respecto a la cifra y a la situación? Muchas gracias, Gaby. Pues, ¿cómo empezar hablando de inflación? Se queda corta la cifra, eso me queda claro, porque hablamos de una familia probablemente ejemplar de mamá, papá y 2 hijos. Aquí en México, y hablando en la Ciudad de México, vemos familias con el sustento de un solo salario, 3, 4 hijos. Entonces ahí la situación yo creo que simplemente se queda corta a las estadísticas. La primer quincena de octubre cerró con el 8.53% de inflación. ¿A qué se refiere todo esto? Porque escuchamos que la inflación está a la alza, en las noticias, en internet, pero ¿a qué se refiere? Pues lo traemos directamente a nuestros hogares. El mismo dinero que ganábamos hace un año, hace unos meses, hoy simplemente ya no alcanza, o alcanza para menos. ¿Y en qué repercute en las familias? El mismo dinero que se ganaba, que alcanzaba para escuela, para todo lo que ya comentaron ahorita como introducción, hay que priorizar. ¿Qué es prioridad en un hogar? Pues la alimentación. Entonces de ahí nos vamos desencadenando a deserciones escolares, el ámbito social se ve afectado, el ámbito emocional. Entonces yo creo que hablar de inflación es hablar totalmente de un panorama, más bien en una magnitud mayor, porque el dinero alcanza para menos y simplemente eso se va a cualquier ámbito en un entorno familiar, en un entorno personal. Así es, y bueno, evidentemente que los costos tan elevados pues generan una crisis alimentaria, ¿no? Y entonces lo platicábamos en un programa, si ahorita mismo dijéramos, ¿qué vamos a hacer de comer, compañeros? Vamos a hacer de comer, ¿qué les parece? Huevito con frijoles y tortillitas, y para que no nos salga tan caro. ¿Cuánto nos gastaríamos en una comida así para una familia como la que estás hablando? Que estamos entendiendo que hablemos de 1 kilo y más o menos, porque pues 1 kilo se hace bien poquito. Muchas familias prefieren ahorita comprar una pizza porque les sale más barata. En serio, o sea, ¿se imaginan? ¿Pensaron en algún momento llegar a decir que nos sale más barato comer pizza cuando antes te acuerdas que los niños decían, quiero pizza, allá hay sopa? Ahí hay frijoles. ¿Y comías pizza cuando no, bien te sí, iba? Y era tu cumpleaños, yo creo, ¿no? Ahora te piden huevito con frijoles, ahí hay pizza.
porque en serio sale más barato. Y eso pues que genera que los niños estén teniendo una mala alimentación, que eso a su vez que nos trae pues niños que no se concentran en su educación, que no tienen la energía suficiente para aprender en la escuela. Viene la deserción escolar, viene por supuesto otro tema de salud, niños con tendencia a la obesidad, porque entonces ¿qué le estamos dando de comer? Ya no hablemos del plato del buen comer que tanto nos enseñan en la escuela, ¿no? De verdurita, proteína, olvídenlo, no alcanza. Entonces pues ahí te va el lunch, el frutzi con las papas y pues ahí el gansito, porque ya hablarte de un sándwich, estamos hablando de algo ya para una familia que no alcanza a comprar la canasta básica de un lujo. Y entonces estamos ante una situación, una crisis alimentaria que no nada más le afecta a los niños, por supuesto a todos los mexicanos, ¿no? Pero ¿qué hacemos ante esta situación? Porque evidentemente si no lo detenemos y lo atacamos ahorita, esos niños de los que estamos hablando, pues van a crecer con un sinfín de enfermedades. México es de los primeros lugares en obesidad, en niños con diabetes, o sea, con enfermedades que uno piensa que son de adultos, de gente grande, y no, tenemos niños ya con anemia. La anemia está de pronto con la tendencia a volverse hasta como una pandemia de la mala alimentación que están enfrentando las y los niños. Pero ¿qué hacemos ante este tipo de situación? Yo sé que es la pregunta del millón y que han de decir, ay, está qué fácil, ¿no? Nos pregunta a nosotras qué hacer. Pero es que creo que entre todos siempre hablarlo, se nos van muchas soluciones, ¿no? En un programa nos daban soluciones, pues hagamos cooperativas y a lo mejor nos sale más barato y entonces yo me dedico a hacer frijoles en granel y te los vendo más baratos ya hechos o no sé. ¿Cómo podemos atacar esta situación de la inflación? Pues mira, yo creo que es un tema muy difícil. La inflación, más que atacarla, pues hay que aprender de cierta manera pues a saber de dónde, ¿no? De dónde es que vas a proveer. Porque además recordemos que estamos en un país donde la tecnología también es la que ya tenemos que comprar hasta a veces por necesidad, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia? Muchos de los niños no tenían a lo mejor la posibilidad de ver sus clases en una computadora o en un celular porque no tenían internet, porque no tenían los aparatos necesarios y pues muchos niños sí tuvieron un tema de hasta estancarse académicamente, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues no nos queda más que seguir trabajando, o sea, mientras más sube algo, pues tienes que buscar la manera de tratar de sacar los gastos, ¿no? Lo que te genera como padre o madre estrés, ¿no? Porque todo el tiempo, pues, habemos mamás o papás que salimos a trabajar todo el día, dejamos a lo mejor a los niños así como que a cargo de los abuelos, si bien te va, de los tíos, de quien a veces te les puede echar un ojito, y vives en un tema, pues sí, de estrés, porque dices, híjole, ¿no? Te tronas los dedos en pensar, hoy ¿de dónde voy a sacar para el libro del Politécnico que me sale en 750 pesos, un libro de inglés que va a usar un semestre? ¿Por qué no le sacan copias, no? O sea, yo creo que siendo solidarios sí hay el tema de las cooperativas. Yo recuerdo por ahí, me parece que por ahí todavía hay los comedores comunitarios que costaban en el tiempo que yo me acuerdo 10 pesos. Me parece que siguen costando 10 pesos. Pero fíjense que yo un día hablé con una señora que tiene un comedor comunitario justo en el pueblo de La Candelaria y me decía, es que no me sale. Porque, o sea, yo tengo que dar la comida en 10 pesos, pero a mí realmente lo que me surten pues es esto, esto y esto y esto. Y pues yo tengo que comprar la carne, ¿no? De repente si le das un pedacito de carne al que te compra la comida. Entonces, igual sería bueno implementar los comedores comunitarios, creo que son una buena opción. Lo que acabas de decir, pues ver, ¿no? A lo mejor yo consigo el tomate más barato, armar por ahí algunas despensas que podamos vender entre nosotras más baratas. Creo que sería buena opción, pero eso no terminaría con la inflación, ¿no? Eso no va a generar que las cosas no sigan subiendo. Digo, hace bien poquito tiempo la tortilla costaba 13 pesos, 14 pesos. Hoy está en 21, 22, y no corríjanme, por favor. 22 pesos un kilo de tortilla es una burla, porque la gente a veces hasta sopita y tortilla, pues viene, ahora ya ni tortilla, porque pues ya no te alcanza para tantos, ¿no? Entonces, creo que sería no combatir para terminarla, porque desgraciadamente es que pues, y ahora con el tema de pandemia también hay que reconocer que pues, traer las verduras o frutas pues era bien complicado porque no había mucho paso ¿no? Para que no contagiaran más, pero sí sería bueno más bien buscar opciones de cómo
lejos de que se quite la inflación, ¿cómo podemos hacer entre nosotras para ayudarnos en ese tipo de situaciones? Claro, y exigirle al gobierno, porque justamente lo Claro, que dices, obviamente. la inflación pues no va a desaparecer con que ahorremos y pues ni hablar de hacer dieta, ¿no? Porque yo, mujeres, se los puedo jurar, una ensalada en cuánto nos sale, hacerla nosotras o comprarla, carísima. Prefiere uno comprar, vamos, al alimento que es más barato, pero que no es nada nutritivo. Pero bueno, ¿qué explicación tiene la inflación? El gobierno tiene que hacer su parte, garantizar la seguridad de los proveedores, de todos los campesinos que venden su mercancía y que esa mercancía pues ya lamentablemente ya no nos llega al precio que es, porque ya tuvieron los productores que pagar pues la cuota al narcotráfico, la cuota para pasar aquí, la cuota para que el de la delegación o el del municipio o el del estado me deje venderlo, y entonces pues sí, efectivamente cuando ya tienen que recuperar su ganancia pues nos sale carísimo, ¿no? Y entonces eso la gente lo tenemos que saber, porque a la hora de exigir tenemos que saber por dónde tenemos que exigir. El gobierno, por supuesto, tiene que hacer su parte, ¿no? Tenemos que exigir nosotros en nuestra parte y el gobierno tiene que hacer la suya, porque definitivamente entrar en una crisis alimentaria ya sería el peor de los colmos en un país que además es muy rico en muchas situaciones, que tiene campos donde se le puede invertir. Granjas, Y volvemos al mismo punto, el dinero, el presupuesto, ¿no? Si México le invirtiera al campo y no estuviéramos dependiendo de otros países, porque además la cuestión internacional, la guerra entre Ucrania, también afecta a nuestro país, ¿no? Cuando no tenemos aquí la parte sustentable en nosotros y que fuera pues de nosotros mismos, ¿no? de comercializarlo aquí, porque no se les da el presupuesto, no se les promueve, no se les impulsa al campo, pues también por ahí tenemos que exigir, por ahí también tenemos que atacar, porque sí, la inflación no se va a terminar nada más porque sí, pero tenemos que saber por dónde y atacarla. Hablábamos hace un ratito y justo me decías, a mí me gusta el tema, yo quisiera que nos fuéramos acercando, el tiempo se nos va bien rápido y se nos va volando. Tú, en tu propuesta, en tu medida, ¿cómo sí podríamos atacar o contrarrestar para que no llegáramos al caso de una crisis alimentaria en las mexicanas y los mexicanos? Pues para iniciar con el tema, estaríamos hablando de seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Pues que todas las personas tengan la disponibilidad. Y de ahí pues nos vamos con 4 puntos importantes de la seguridad alimentaria. Que haya disponibilidad, que haya acceso, la utilización y que haya una estabilidad en la oferta. Entonces, si hablamos exclusivamente de México, de la Ciudad de México, no hay seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque, como mencionaban, el huevo no alcanza, la tortilla no alcanza, prefieres comprar comida chatarra. Y entonces esto se va directamente a una repercusión en la salud de todas las personas, ¿no? Hablando de la Ciudad de México. ¿Qué propuesta podría tener yo? Que se haga un diagnóstico real de cómo está la situación ahorita, y mira, no nos vamos lejos, simplemente en Coyoacán, ¿no? O en la Ciudad de México. Pasan las personas a hacer su encuesta del INEGI o de otros colores que no me voy a meter, pero resolver todo dando una beca no resuelve el problema. Lo tapa de otra manera, pero hacer un diagnóstico real de cómo está la seguridad alimentaria en el país, cómo va a terminar repercutiendo en los niños, en la escuela. Una alimentación adecuada es fuente de energía. Si no hay energía, pues simplemente no hay desarrollo en escuelas, en la vida laboral, en cualquier aspecto que lo queramos ver. Entonces, hacer una propuesta real sería hacer un diagnóstico real con cifras actualizadas de cómo está la situación, y entonces ahí sí vemos qué programa se puede hacer o qué política pública se puede implementar, porque en sí, pues la alimentación y la alimentación en las familias, pues debería ser un derecho que todos tenemos, ¿no? Y si es el derecho, pues que se cumpla, que se mantenga en las familias. Así es, y bueno, yo voy a dejar el ejercicio de ustedes que proponen para el final, para que vayan preparando también de aquel lado ustedes qué se les ocurre, cómo contrarrestarían. Eso del diagnóstico se me hace una buena idea porque permitiría redistribuir el presupuesto, permitiría redistribuir incluso cómo promueven, cómo impulsan al campo, qué sí podríamos ahorrar y analizar, ¿no? ¿Cuánto nos costaría en salud
que de aquí a 20 años mantengamos el tipo de alimentación que tenemos las y los mexicanos. Yo creo que cuando analizaran el costo, pues dirían, no, mejor lo atacamos desde ahorita porque nos va a salir carísimo y ni nos va a dar la vida, ni tenemos la infraestructura para repararlo, ¿no? En algún punto que hubiera una crisis ya, de por sí la hay, porque en nuestro país las enfermedades por la alimentación son muy altas, las cifras. Entonces, creo que es una buena propuesta. También la idea de analizarlo es para todos una obligación. Yo creo que tendríamos que participar y exigir. Pero vamos a dejar esto hasta aquí. Tenemos que agradecerte que nos hayas acompañado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gaby, y concejala. Mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Gracias también a ti por estar aquí en este programa. Gracias a quien nos ve, a quien comparte. Y también a quien comenta, porque es parte de este programa, con sus sugerencias, con sus opiniones. Todo es bienvenido. También cuando nos ponen cosas malas, ojalá las analizaran, porque a veces la gente ya es, no es de mi partido, entonces está mal. Y ya ni escucha lo que estamos diciendo, que yo creo que si lo escuchara también diría, no, sí es cierto. Porque ya no se trata a veces de qué partido eres, ¿no? La cuestión de las mujeres, de la alimentación y de la economía nos afecta a todos. Entonces, pues ustedes sigan comentando y nosotras aquí vamos a seguir platicando. Ahorita regresamos. Hago un llamado a todas las mujeres para que se empoderen. Estamos de regreso con ustedes en este tercer y último segmento, transmitiendo desde la Ciudad de México en la alcaldía de Coyoacán. Seguimos con la concejala. Muchas gracias por estar con nosotras. Gracias por la invitación. Y bueno, pues para este tercer segmento nos va a estar acompañando Lourdes Barrios. Ella es licenciada en Educación Física y Psicología, además de ser maestra en Desarrollo Educativo. Yo creo que todo lo que hemos dicho también te ha llevado al análisis. ¿Cómo estás? Claro, por supuesto. Muy bien, muy bien. Gracias, Gaby, por la invitación. Gracias, concejal, y a todo el equipo que hace posible este tipo de diálogos interesantes en nuestra sociedad, en nuestro día a día, en nuestra vivencia y sobre todo que es algo importante para la mujer que es una persona, un ser que destaca en todas las sociedades y en México es muy participativa. Nosotras las mujeres siempre estamos impulsando el progreso de nuestra comunidad, el progreso de México y pues empezando desde nuestra familia. Gracias por estar impulsando este tipo de diálogos que son importantes para todos nosotros. Gracias a usted por participar y sí, qué buena entrada, sí es cierto, las mujeres siempre somos bien entronas. Se va la luz en la colonia y ¿quién sale? Las mujeres. Las mujeres. Se robaron algo, un chamaco anda haciendo de las suyas, ¿quién sale a ver qué pasó? Las mujeres. Siempre somos gestoras en nuestra comunidad, en nuestra familia, ya andamos aconsejando a la amiga, a la hermana, andamos haciendo gestión en todos lados y eso, compañeras, es hacer política. Tan simple como eso. Y yo quiero felicitarlas a todas porque estar aquí también es hacer política, porque yo sé que de aquí algo se van a llevar y algo a lo mejor van a replicar. Ya le dieron like al programa y eso va a ayudar a difundirlo. A lo mejor ustedes en un día no lo pueden ver, pero otras mujeres sí, porque ya lo compartieron, porque ¿verdad que lo van a compartir? Claro. Por supuesto que yo voy a estar viendo si sí lo comparten. Y bueno, pues quisiéramos platicar contigo, Lourdes, además de todo lo que ya hemos estado platicando, ¿qué otras problemáticas tú alcanzas a percibir que padecen las mujeres en la Ciudad de México? Es una pregunta bastante amplia porque pues la mujer en sí, desde que nacemos, desde que empezamos nuestro desarrollo social, estamos expuestas a los diferentes violencias, maltratos, y esto pues desde mi perspectiva puede generarse desde un país donde está dominando el patriarcado. Desde ahí empieza todo, ¿no? Entonces siempre estamos desde la niña, desde el adolescente, el joven, la mujer. Entonces, en cada ámbito donde nos desarrollamos tenemos una problemática.
Entonces te digo, es muy amplio, pero bueno, podría definirlo en tres partes. La niña escolar, muchas veces la violencia se presenta en ella. Que también en niños, ¿verdad? O sea, se trata del tema de las mujeres, pero el niño muchas veces es indefenso y también es sujeto de violencia. Para situarnos ya en un tema, podríamos tocar el de la joven o las adolescentes en el abuso, en el sentido en el escolar. Muchas veces no se dice todo lo que una chica adolescente puede vivir de manera arbitraria con profesores, con compañeros. Tenemos un tema actual de la semana pasada, una chica de la Universidad del CCH Sur, donde estamos viendo esa problemática que no es nada más del 17 de octubre, es un tema que viene de hace años y no es nada más uno, ese se salió. Entonces, ese es uno más, ¿no? Así es, y además en una etapa bien complicada para las mujeres, donde somos sujetas justamente de muchos tipos de discriminación, porque además la edad, ¿no?, de la secundaria, donde estamos cambiando físicamente, donde nos empiezan a hacer incluso burla por eso en la escuela, nos bajan el autoestima, otras compañeras, porque también hay que decirlo, no solo la violencia viene de los hombres, también a veces de algunas mujeres, ¿no?, de compañeras de la escuela, las mismas amiguitas del salón que ya me están haciendo burla, porque, ay, mira, algunas mujeres se desarrollan, algunas no nos desarrollamos nunca. Y las que sí, pues ahí andan, las que no andan molestando a las que sí, o los hombres también, y viceversa. Entonces, imagínense, desde ahí, como bien dices, ¿no? Sí, desde que nacemos vivimos complicaciones. Sí, la parte escolar en la Ciudad de México se ha visto muy afectada, se han visto muchos casos en Ciudad de México y en la zona conurbada, también en el Estado de México, y ya cosas que dices, niños y niñas chiquitas, ¿no? Por la parte escolar, la parte del bullying, esa parte que todos decimos, ya existía, a mí también me hicieron, y esa generación de cristal que no aguanta nada, o sea, imagínense hasta qué punto normalizamos el bullying, que ahorita que se está visibilizando, nos ponemos a decir, ay, ni aguanta nada. En mis tiempos, no, hombre, me hacían calzón chino y yo tenía que, cuidado y rajaras, ¿no? Pero, o sea, cuán normalizado está que ahorita que sí le estamos poniendo atención, los volvemos a revictimizar llamando a los niños frágiles, chillones, rajones, chismosos, chismosas. Entonces, sí es una parte complicada la parte de las mujeres en la escuela, en cualquier nivel al que le busques, primaria, secundaria, sí, híjole, preparatoria, universidad. ¿Qué opinas al respecto de esta situación escolar, que además de todas las violencias que vive la mujer, también tiene que atravesar? Yo creo que, como bien dices, el tema de ahorita de esa búsqueda de identidad de los chicos en la etapa, por ejemplo, en donde está Lulú, sobre todo en la etapa de secundaria, me parece que es un poquito más. Primero que nada, pues, imagínense para Lulú lo que en algún momento fue, porque hoy creo que ya estamos un poquito más avanzados en el tema, ser maestra de educación física, siendo mujer. Bueno, no todo el mundo lo ve así como, pues no, porque generalmente los maestros o los deportistas o los futbolistas o los que nadan eran hombres, ¿no? ¿Cómo las mujeres van a dar clases de educación física, ¿no? A lo mejor a ti te tocó, no sé, claro, Lulú, espero que ya no, pero a lo mejor ese tema de... Bueno. Y lo que tienes que vivir con este tema de identidad de los chicos y de las chicas, ¿no? Es cierto, o sea, los chicos en esta etapa son muy vulnerables, también los hombres. También se han visto casos de niñas que han abusado de los niños, o que porque se llevan pesado y a una ya no le pareció que el niño le empujara un poquito más fuerte, y el niño pues termina siendo también víctima, ¿no? Hasta cierto punto, por esta situación que tienen del tema de identidad, o tienen un tema de identidad sexual también en esta etapa de la adolescencia, en donde muchos... a mí hace tiempo una vecina me decía, es que anda muy de moda ser bisexual.
Y yo le decía, no, vecina, no es que ande muy de moda. Cada quien nace con la identidad sexual. Lo que pasa es que los niños en esta etapa están como entre esa diferencia, entre ese qué quiero, qué siento, ¿no? Y en esta etapa las mujeres obviamente, llamar a las mujeres que somos un poco más vulnerables no es un tema de minimizarnos, porque por eso estamos buscando justamente la equidad, ¿no? En un tema de equidad no somos más fuertes que los hombres, sí podemos llegar a hacerlo porque hay luchadoras, hay gente que sí en fuerza sí le gana a un hombre, pero no es ese tema, cuando uno se refiere a soy vulnerable por ser mujer, no me refiero a ay pobrecita de mí, no, es que yo tengo a lo mejor un poco más obstáculo que un hombre, ¿no? La ley, incluso la ley es un poco más dispersa hasta con nosotros, ¿no? Empezando por ahí. Entonces, en la etapa escolar creo yo que sí la violencia y sí el bullying llega a ser muy importante. Además, recordemos que hay etapas de la vida que nos marcan de cierta manera, ¿no? El tema de los apodos, por ejemplo, ¿no? Lo que decías, y que si ya te pusieron la chilindrina, pues ya vas a ser siempre la chilindrina, y cuando te encuentres a tus amigos de la secundaria, pues te van a decir. Entonces, creo que también eso es un tipo de violencia. En algún momento platicábamos hasta dónde tú sientes que te están violentando, pues hasta que tu corazoncito se empieza a apachurrar y ya no te sientes como cómodo o cómoda. Pues sí es un tema de, pues hasta esto ya no me está gustando, ¿no? Y hasta dónde lo permites por encajar, ¿no? Exacto. Porque dices, ay, bueno, sí, no importa. Porque es la etapa de... Y dices, sí, exactamente, es ¿no? la etapa donde se está buscando esa identidad, Exacto. donde se está buscando un grupo de amigos, donde se está buscando con quién voy a estar, quién soy, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Qué quiero? Sí, o estas tribus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que los que patinan, los que les gustan los series japonesas, no recuerdo cómo se llaman, esta tribu, ¿no? O este conjunto de niños que les gusta. Y de decir, ¿a dónde pertenezco? ¿A dónde voy? A lo mejor a mí no me gusta vestirme de negro, pero mis amigos son los que se visten de negro y pues yo me visto de negro, pues sí, por identificarme con ellos. Tienes razón, o sea, sí el tema de identidad es muy alto en esta etapa. Sí deberíamos de inculcar mucho en las escuelas, por ejemplo, estas pláticas de prevención al delito, de prevención a la violencia, del bullying sobre todo, del respeto que uno se debe de ganar y que uno debe de gritar, para que los demás compañeros puedan interactuar en una sociedad un poquito mejor, ¿no? Que va a ser muy complicado, por lo que decíamos, la etapa y la edad, a esa edad son los niños muy difíciles, pero creo que implementando este tipo de pláticas o algo estaría... O sea, a lo mejor crearía un poquito más de conciencia en algunos niños, ¿no? Claro, y por supuesto, hablarles en su nivel, ¿no? Yo tengo una hija que va en cuarto de primaria y evidentemente quiero prepararla, quiero educarla, quiero enseñarle, pues, que no es no, que no se toca, lo bueno, lo malo, y por supuesto que en los niveles en los que vayan avanzando, todas las mujeres tenemos que tener esa educación sexual, esa educación de derechos. Si las mujeres creciéramos y nos regresaran en la escuela, enseñarnos las leyes para las mujeres, tanto a mujeres como a hombres, yo creo que ya cuando llegáramos a una edad, ya en la prepa, a lo mejor llegaríamos más conscientes, tanto las mujeres como los hombres. Llegaríamos más preparados y desde la educación, desde nuestra casa. Desde nuestra casa. Porque es algo bien importante también, la casa, porque luego decimos, ay, en esa escuela no te enseñan nada, y de este lado no hacemos también nuestro trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente las mujeres no nada más padecen tipos de violencia como las más graves, que el feminicidio, la violencia económica, porque no alcanza, y entonces eso también en su casa deriva en otro tipo de violencias por el dinero, violencias psicológicas. También las mujeres desde esta etapa pasan por este tipo de situaciones, no hay una educación sexual abierta, ¿no? Y hay muchos tabús al respecto. Yo creo que ahorita si alguna mamá recibe a su hija de 15 años que abiertamente le diga, mamá, ¿me das para unos condones? Va a pegar el grito en el cielo y decir, ¿qué? ¿Tú como para qué los quieres, no? Entonces, yo creo que las mujeres en esa edad, híjole, sí les sufrimos, y ojalá que cambiara la perspectiva, que nos hablaran de sexualidad abiertamente, que nos dijeran que un DIU se puede poner de a qué edad, cómo se pone un condón, hasta cómo poner un condón.
porque no es y alguna vez tuvimos nosotros la oportunidad de dar esas pláticas, ¿no? Y decíamos, no se abren así con la boca, no, es así. Hasta esas cosas tan sencillas a las que las mujeres y los hombres, por supuesto, debemos de tener acceso. Pero ¿qué les parece? Yo creo que nosotras ya hablamos mucho. Sí. Yo creo que ya basta. Yo creo que también nuestras compañeras deben de comentarnos. Ya escuchamos y sabemos, no necesitamos hablar aquí todo el día de cuáles violencias vivimos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué propondrían ustedes? Y si quieren aportar algo más, alguna otra situación que también sea importante, todas son, pero en el programa no nos va a dar el tiempo de hablarlas. Entonces, a ver, producción, tú nos dices quién nos va a ayudar a participar. Mira, ya tenemos ahí una voluntaria. A la señora Candela. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, a mí me gustaría comentarles, cuando tú vives una violencia en casa y decides el separarte, el divorciarte, es muy difícil para la mujer tomar esa decisión. Pero ¿qué pasa cuando ya están en los juzgados y todo eso, no llegan a un acuerdo? Te dan la pensión para el niño. Casi siempre el marido que te dice, es que yo gano muy poco, ¿no? Y te ponen una pensión así. Y luego muchas veces de que te ponen esa pensión así, no te la dan, aunque tú tengas que ir a los juzgados. ¿Qué pena hay para ellos? Nunca hay nada para ellos. Y ahí es una violencia tanto para la mujer como madre, como para el niño o los niños. ¿Y las autoridades qué hacen? Nunca hace nada. Entonces hay que buscar no un castigo, sino el hecho de que realmente esos hombres o esas mujeres, porque también hay mujeres, cumplan con lo que les corresponde para no violentar ni a los niños, ni a las mujeres, ni a los hombres que tienen ese derecho de tener una pensión. Claro. Esa es mi opinión. Muchas gracias, compañera. Muy bien. Excelente. Tema bien importante, bien importante. Súper importante. Sí. Y que yo creo que en la Ciudad de México y en la mayor parte del país hay muchas mujeres que sufren de este tipo de situación, porque además acceder a la justicia para ir a decir que no está cumpliendo, pero además le dan otra oportunidad, pero además llega un punto en el que la mujer dice, ya. Yo los mantengo, mejor. Me hago cargo, eso sí no los ve, ¿no? Porque luego hasta eso quieren. Es mejor, o sea, sí tienes razón. La verdad, la ley, sí, lo que comentábamos hace rato, la ley no nos apoya tanto en esa situación. Teóricamente es que cuando no estás dando una pensión, sí tienes un castigo, un tema legal, pero pues es muy fácil para ellos decir, pues me quedé sin trabajo, ¿no? O meterse de chofer en un micro, o decir, no, me meto a un trabajo en donde no necesite el seguro para que no vean que estoy cotizando. O sea, estás trabajando y tienes que entrarle pues con el chivito del bebé, ¿no? Es lo que siempre dicen de este lado. Entonces sí, muy buen tema. Yo creo que es un tema muy amplio. Para yo un creo programa que completo, a muchos nos ha pasado, de que vas a los juzgados para que te den el 3% de 100 pesos, ¿no? Que gana la semana. Entonces, pues ¿para qué? No, pues mejor quédatelos tú. Me gasté más en copias. Y honestamente, en pasajes, dices, ya me harto. Y generalmente terminamos en ya no darle seguimiento a las denuncias porque no nos dan pensión, porque nos violentaron, porque nos dejaron en un hospital, porque nos dejaron en un parque tiradas, o porque simplemente en algún momento tuviste que llegaste a perder a un bebé por un tema de violencia, y pues al final a ellos no les pasa nada, ¿no? Y las mujeres nos aburrimos de esta situación. Y somos revictimizadas también ahí, porque sí, claro. Tú llegas al juzgado, ¿estás segura? Al rato lo va a perdonar, pues es el papá de sus hijos. O sea, te lo dicen ahí, pero también te lo dice tu familia, ¿eh? Ay, bueno, sí, pero como quiera que sea, es su papá, ¿no? Si es hombre, claro. Bueno, qué bien. Es un tema que merece un programa completo, señora, sí. Pero muy buena participación, como todas, y yo creo que también por acá de este lado quieren participar. Me dice, mira, si no hago contacto visual, a mí no me habló. Bonino, ¿no quieres? ¿Tú, Angie? Mira, acá ella quiere participar. Valientes. Bueno, yo quisiera resaltar también otro punto en cuanto estaban hablando de la inflación. Recordar que no tenemos que
irnos directamente a comprar la pizza porque sale más barata. Tenemos que recordar que también hay agricultores que vienen y ofrecen sus productos más naturales que todos los industriales que ya hay en todos los supermercados. Entonces, acercarnos a los mercados, acercarnos a esas tienditas de la esquina y pues impulsarlos también a ellos, ayudándonos unos a otros. Y pues es todavía mucho más saludable que estar comprando cada tercer día pizza, y pues también ayudar a recordar que la industria nos ha hecho creer que eso es lo sano, pero nos está enfermando, y también seguimos haciendo ricos a las farmacéuticas. Entonces, si nos acercamos más al campo, al producto más natural, pues también nos alejamos cada vez más de todas esas enfermedades que pues cada día están acabando con nosotros. Muchas gracias, compañera. También muy cierto, apoyarnos más. Justo lo que hablábamos, los productores, de impulsarlos, de meterle el presupuesto suficiente, por lo menos, ¿no? Ya no hablemos del óptimo, el suficiente para que ese tipo de campesinos, de agricultores puedan venirse a la ciudad, porque muchas veces no tienen cómo transportar justamente la verdura, la fruta, y pues se les echa a perder allá. Y entonces uno va aquí y compra en las tiendas de autoservicio en el triple del precio, ya muy procesado, ya a veces le cambian la fecha de caducidad. Y sí, yo creo que también es un tema, habría que ver de qué manera se exige que se le impulse y que se le inyecte el presupuesto adecuado. Pues no sé si alguien más quiera participar. Hola, buenas tardes. Yo creo que es una controversia que tenemos con el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de la República Mexicana, ya que México ahorita es uno de los primeros países en la obesidad. Pero entonces, ¿qué hace el gobierno? Te da más barata la comida chatarra para que entonces tú no te alcance el huevito, la tortilla, los frijoles que tenemos, que le podías dar a tus hijos, y es un alimento saludable, ¿no? Pero ahora, ¿qué haces? Se queja de que México es uno de los países de obesidad, pero te sube los precios. Entonces, ahí, ¿cómo le explicamos que no está concordando lo que está haciendo con lo que está diciendo? Esa es una. Y otra, yo creo que para implementar el bullying que pasamos ahora, que siempre ha sido, siempre desde nuestros tiempos, antes yo me acuerdo que yo tenía materias de civismo, ética, cosa que el mismo gobierno ahora los quitó. Entonces ahora muchos niños van a la escuela, pero no saben nada de valores. Los valores sí los implementamos unos como padres. Yo soy madre y soy madre soltera, igual peleo en los juzgados por un puesto, un peso que no me dan, pero se los regalo así como dice la concejal, quédatelo tú, no me hace falta, yo puedo trabajar. Ahora ya el gobierno mismo quitó esas materias. Yo creo que para implementar aquí, empezando por nuestra alcaldía, que es donde yo vivo y creo que es la más importante para mí, no, bueno, igual todas, pues sí, como que llevarles unos cursos a las escuelas de valores, para que los niños desde ahorita ya no sean niños de cristal y empiecen como a recordar los valores que tenemos, y igual eso puede cambiar un poco la mentalidad de ellos. Gracias. Muchas gracias, compañera. Gracias. Y además de ser número uno en obesidad, pues tampoco se impulsa el deporte. Tú eres maestra de educación física, sí, pues no hay impulso tampoco ahí. No, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a los mexicanos a ser buenos atletas, a ganar olimpiadas? Por eso cuando ganamos una medalla, nos vamos al Ángel, porque, no hombre, en serio, porque no somos un país que se desarrolle en el deporte, porque tampoco se le implementa esto. Por acá quiere participar una compañera y con ella vamos a, también acá y acá. Con ellas dos cerramos las intervenciones. Adelante. Yo también nada más quería hacer el comentario que debemos de romper también con ese lazo que llevamos de tiempo atrás, donde nuestras propias mamás a lo mejor también nos inculcaron que teníamos que crecer aguantando ese maltrato por parte de nuestra pareja, porque así fueron educadas ellas también, ¿no? Y también nos lo pasaron a nosotros, y hay muchas mujeres aquí, o bueno, en la alcaldía, que han pasado por eso y lo han permitido porque así crecieron con esa educación, y yo creo que también sería bueno pues romper con ese lazo, con ese patrón que se ha estado llevando. Definitivamente. Sí, también esa parte es bien importante.
cambiar, ¿no? Cambiar el chip y avanzar. Compañera de aquel lado también quería participar. Yo quisiera hablar, buenas tardes, de los enfermos, de los niños, de los jóvenes, adultos mayores, los niños con cáncer, con enfermedades crónicas, que van al médico, al seguro, no hay medicamentos. El gobierno siempre dice que hay todos los medicamentos, que no faltan, pero va uno al médico y no hay medicamentos. Entonces el gobierno debe de estar atento a que haya todo, pero no lo hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No alcanza el dinero y no podemos comprar los medicamentos. Hay medicamentos pues baratos, pero si quieres comprar un medicamento de patente para que rápido te alivies, no se puede comprar. Los niños de cáncer, no hay medicamentos. Enfermedades crónicas, tampoco hay. ¿Qué se puede hacer? El gobierno no está haciendo nada. Nada. A mí me da mucho coraje eso, porque ¿cómo es posible que un niño con cáncer no tenga medicamento para que se alivie? Mejor se mueren. Y eso no está permitido, que se mueran los niños o la gente joven. Todavía, bueno, uno ya de adulto mayor ya vivió, pero ellos no. Entonces esa es mi propuesta. Gracias. Gracias. Pues como pueden ver, yo creo que en esta alcaldía, en esta ciudad y en muchos estados de nuestro país nos duele lo mismo: la salud, la educación, la alimentación, la economía y la seguridad. Podemos parecer un país muy diverso, porque definitivamente no es lo mismo lo que necesitamos las mujeres aquí en la Ciudad de México, urbanizada, con tecnología, que lo que pueden necesitar las mujeres que viven en la sierra, alejadas de cualquier tecnología, de cualquier transporte, de cualquier acceso, por muy mínimo que sea. Pero aún así, todas las mujeres de este país atravesamos por muchas situaciones que nos unen, como lo que estamos viendo aquí. Y yo les puedo decir que estamos yendo a los estados y justo escuchamos que estamos, parece como en la sintonía, ¿no? De decir, no hay medicamentos, no hay una buena infraestructura de salud, ya no hay valores, nos están quitando las clases en la escuela de civismo, las actividades, no hay pláticas de absolutamente nada, la cultura de nuestra casa también, ir al teatro, ¿cuánto nos cuesta? A ver una obra, una ópera, pues prefieres ver lo que hay en la televisión abierta, que de calidad. Díganme qué es poner a los niños a ver La Rosa de Guadalupe, ¿no? No tengo nada en contra, pues muy respetable, pero los niños no tienen acceso a la cultura, las mujeres no tenemos acceso a la seguridad alimentaria, a la educación, al deporte. Tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar. Definitivamente sí, en propuestas pues no es tan sencillo venir aquí a decir, bueno, mira, le tenemos que hacer es el A, B y C de nuestros problemas. No, pero al escucharlos, al analizarlos juntas, siempre nos vamos entendiendo y vamos encontrando que sí hay una manera, y a lo mejor sí hay un A, un B y un C. Participar, conocer nuestros derechos y exigirlos. Ese puede ser nuestro ABC para empezar, no para resolver, para empezar. Participemos, conozcamos y exijamos. Y creo que esa es una buena ruta para que todas las que estamos aquí podamos también educar a nuestras hijas y a nuestros hijos para que el día de mañana ellos y ellas también participen, también conozcan y también exijan. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, me gustaría seguir platicando, así que te voy a pedir que nos ayudes con una conclusión para cerrar el programa del día de hoy. Bueno, pues yo lo que puedo decir es que tanto los feminicidios como la inflación y los temas que abordamos donde en todos los ámbitos de la sociedad que vive la mujer, debe haber conciencia, primeramente conciencia, porque yo veo todo esto que estamos analizando y platicando, que tiene que ver mucho también la casa, los papás.
la familia. Es nuestro primer núcleo social y es la base. Hace un rato me llamó la atención de la compañera su intervención porque nos dice, nos enseñaron a vivir esto, a soportar esto. Y no es solamente eso, sino que también en la escuela, sino que también o sea, todo lo que fuimos, la compañera dijo soportando, pero más bien hemos vivido, es producto de también la formación básica de nuestro primer núcleo social. Entonces, hagamos conciencia como padres y a partir de nuestro primer núcleo social vamos acrecentando esa conciencia para la formación íntegra de una mujer más libre, más activa, participativa, que, vuelvo a repetir, lo hace siempre y siempre salimos adelante las mujeres. Estamos presentes en todas las luchas, en todos los ámbitos, en la escuela, estamos con los niños, con la pareja, con los sobrinos, en todos nuestros ámbitos está la mujer siempre buscando las mejoras. Entonces, hacer conciencia y vivir mejor. Algo que llama mi atención es que el PRD siempre ha tenido siempre ha visto por las carencias, las limitaciones de esta sociedad, y en el PRD nos hemos formado muchas de las mujeres luchadoras que hasta al día de hoy estamos buscando las mejoras de nuestra sociedad a partir de nosotras mismas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lourdes, gracias por la invitación. Gracias a la concejal, gracias a ustedes y también a nuestra directora de CIRE por hacer posible estos programas de estos temas importantes, interesantes que vivimos día a día y que nos hacen desarrollarnos como personas, como mujeres que somos. Muchas gracias, Lourdes. Gracias. Y pues también agradecerte a ti, por supuesto, a la directora, a la maestra Desiree, por apoyar, por fomentar estos espacios. Y yo les decía en el foro anterior, yo estoy segura que un día vamos a llenar esto de mujeres, porque vamos a ir haciendo como eco y todas vamos a querer participar, y este programa va a durar 10 horas porque el micrófono va a andar por ahí volando de tanto que vamos a participar. Yo estoy segura de que sí, pero entre tanto te agradezco mucho también Muchas a ti, gracias, tu participación. Gracias, yo también te agradezco y sobre todo aprovechar estos espacios para quienes hoy podemos portar voz, hacer un llamado a las autoridades competentes, a los diputados, a los senadores, a todos aquellos que legislan, pues sí, que vean ese tema de los presupuestos que a nosotras nos van a funcionar muchísimo en este ámbito de cuidar a mujeres que son desgraciadamente violentadas. Y bueno, no nada más el tema del presupuesto, sino también el tema de leyes que realmente castiguen estos actos que se quedan impunes de aquellas víctimas que mueren en manos de sus mismas parejas, de su misma familia, que es lo más triste, no poder estar segura en ningún lado. Por ahí recuerdo mucho una frase de una compañera que decía: lo peor que me ha pasado en la vida es dormir con mi enemigo. Mujeres, los hombres, desgraciadamente los hombres que son violentos, si te pegan una vez te van a seguir pegando. No lo digo en forma sarcástica, lo digo como portavoz de un tema mío, que yo también viví violencia, y lo que nosotros queremos es eso, ser los portavoces de todas aquellas que no se atreven a denunciar, que no se atreven, y que por lo menos sirvamos siquiera para que se acerquen a platicar, para poderles dar un abrazo y decirles: no estás sola y podemos todas ayudarte y acompañarte. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, pues gracias Lulu, gracias a todas las compañeras y vecinas. Por ahí también yo me gustaría que nos sigan en redes sociales, que nos ayuden también con este tema de que se pueda fomentar esta casa o este albergue donde las mujeres puedan estar más tiempo. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como Fabiola Obando. Y pues mi hashtag es Tu Concejal Te Escucha. De verdad, acérquense con nosotros, con Gaby, con Lulú, con todas las compañeras que podamos apoyarlas. La directora siempre está ahí bien al pendiente y siempre nos ayuda mucho. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todas ustedes también. Gracias por venir, por escuchar. Y
y por supuesto por participar, porque se los dije, estar aquí es participar, es hacer política, y como ustedes necesitamos un ejército de mujeres para poder contrarrestar muchas de las dolencias que tenemos. Gracias a quien nos ve en redes sociales, a quien sigue este programa, lo comparte y lo comenta. ¿Qué les parece? Sí, pues aquí la dejamos y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. 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 Gracias.